Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día 4 del mes de Elul del año 5767 y conforme al calendario secular, 18 de agosto del año 2007. En esta ocasión, en esta semana, la semana de Shoftim, que sería la porción que nos corresponde leer en este día y que curiosamente coincide con el cumpleaños, la semana de cumpleaños de mi hijo, Shoftim. Hemos leído en esta ocasión, amados, el contenido de la Perashá, y es la porción que me voy a servir en esta mañana para poder compartir esta conferencia, que se titula Las cosas abominables. Comencemos con esta enseñanza. En esta porción, que al español se le conoce como Deuteronomio, y que curiosamente ahorita que vemos registrado que el Eterno mandó al rey que hiciera una copia de la Torah justamente, ¿verdad? Ahí en el hebreo se lee Mishneh Torah. Y esta frase de Mishneh Torah es muy popular porque uno de los libros que escribe Maimónides, Moshe ben Maimón, uno de los rabinos más grandes que ha dado la historia de nuestro pueblo, justamente él escribe un libro que se llama Mishneh Torah, en el cual recopila asuntos de la ética y de la justicia en este libro. Pero este término también, Mishneh Torah, pudiera ser utilizado como una repetición de la Torah. Y por ello es que al español nos viene el nombre de Deuteronomio, porque etimológicamente lo toman justamente de esta frase en la versión griega del Tanaj, que Deuteronomio sería una palabra que se compone de dos vocablos, de dúo, que sería la preposición que estamos encontrando aquí, y nomos, que vendría a ser la palabra equivalente a la ley o a la instrucción del Eterno. En fin, que la tierra del Eterno había prometido a nuestros padres, les había anticipado que iba a estar contaminada de pecado, y las abominaciones que cometían aquellas naciones, según nos cuenta la palabra del Eterno, les había servido para que fueran destruidos las naciones que estaban ahí. Yo creo que los tiempos, amados, que vivimos son tiempos difíciles, complicados, pero no cabe duda que los tiempos que les tocarán a nuestros hijos serán peores. ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, serán peores. Ahorita ya es común ver relaciones públicas homosexuales. De hecho, yo estaba leyendo en el periódico que en Brasil el gobierno ha autorizado que las instituciones gubernamentales de salud pública hagan operaciones justamente de lo que vendría a ser el cambio de sexo en hospitales públicos de forma gratuita para aquellos que estén afiliados. Ahora, es importantísimo que la postura en Bet Aderech es el respeto al respecto de las personas que han optado por tener este tipo de vida. Nosotros ni los vamos a perseguir, ni los vamos a criticar, ni los vamos a señalar, sino las reglamentaciones escriturales solamente están para su pueblo. Y por ello es que en la porción que leímos nosotros dice, no harás esto como ellos hacen, porque ellos lo hacen, así dice las Sagradas Escrituras. Entonces, esto seguirá ocurriendo y en la medida que transcurre el tiempo, amados, viviremos tiempos todavía mucho más difíciles y complicados. Hoy en día ustedes pueden observar que ya hay incluso varios programas de televisión que abordan temas que anteriormente eran temas tabús. De ahí que el Eterno nos advierte. Y nos encontramos en el libro de Devarim, capítulo 18, una porción que les invito a que volvamos a leer. Dice, cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. En otras traducciones tienen otra palabra, abominaciones como cosas detestables. ¿Tienen alguna otra palabra en este versículo 9 de Devarim 18? Nuevamente, cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y luego dice el verso 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Otra vez aparece la palabra. Para con el Eterno, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, otra vez vuelve a aparecer, el Eterno tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Y luego dice el verso 13, perfecto serás delante del Eterno tu Elohim. Verso 14, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, ¿qué dice? Oyen, ¿sí lo ven, amados? A agoreros y adivinos oyen, o sea, la Escritura muy claramente asienta en medio del pueblo, más bien no ocurriría, pero que las naciones de eso viven, o esas prácticas tienen. Así que por esta situación el Eterno nos manda guardarnos de estas cosas, y es por ello que nos dice que a un profeta, a un Neví, levantaría en medio de su pueblo. Vemos Devarim capítulo 20, versículo 18, por favor, y dice lo siguiente, ya que nos enseñan a imitar todas estas abominaciones que ellos hacían en honor de sus dioses, pecan contra el Eterno, nuestro Elohim. Todos estos pasukim en los cuales hablan al respecto de prácticas abominables que realizan las naciones en el tiempo de nuestro pueblo Israel, cuando estaba a punto de tomar la tierra prometida, o mejor dicho, cuando estaba ya en esta circunstancia de habitarla. Las naciones, amados, realizaban la idolatría, la brujería, y ustedes no me dejarán mentir, pero muchas veces es normal encontrarse amigos o amigas que les prestas una revista, inmediatamente van a la última página y van a ver los horóscopos. Y van a leer ahí qué les pronostica, de acuerdo a su signo zodiacal, al respecto de su vida. Las cosas ocultas siempre han llamado la atención. Y por cuanto han llamado la atención, no cabe duda que son las más seductoras. Todo lo oculto le provoca al hombre y a la mujer este interés justamente por ir en pos de ellas. Y por ello es que el Eterno nos especifica qué prácticas abominables era necesario que nosotros nos guardáramos de ellas. En el hebreo, la palabra que tradujeron al español como abominación es el vocablo hebreo toevá. Y esta palabra que traducen como abominación o como cosa detestable, cosa abominable, según el diccionario al español, la palabra abominar es condenar, maldecir muy enérgicamente o aborrecer. Fíjense bien, abominar quiere decir condenar o maldecir enérgicamente o aborrecer. Si nosotros nada más nos vamos por lo que dice la palabra del Eterno, que no hagas esas prácticas abominables, pudiéramos nosotros pensar que no hagamos estas prácticas que nos condenan o que nos maldicen. ¿Sí se dan ustedes cuenta? El realizar estas prácticas está implicando que tendremos una consecuencia cada uno de nosotros. Ahora, este mandamiento, el Eterno lo da tanto para el judío como para aquellos conversos de entre los gentiles que iban a vivir dentro del pueblo. Esto es, dice el verso 26 y 27 de Levítico capítulo 18. Levítico 18, verso 26 y 27. Guarden ustedes mis estatutos y mis ordenanzas y no hagas ninguna de estas abominaciones, ni el natural, esto es, el que nació de padre o de madre judías, ni el extranjero, el ger toshav, que vendría a ser el converso que mora entre ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra, dice la Escritura, que fue contaminada. Entonces, no importa si es un judío cuya ascendencia, sus generaciones han venido caminando en este camino, en el camino del judaísmo, o si fueron personas que habiendo perdido su identidad han venido a este camino, o aquellos que no tenían una ascendencia judía y hoy en día han venido a formar parte de Am Israel, del pueblo de Israel, el Eterno manda por igual que se abstengan tanto de uno como de otra cosa. ¿Qué cosas pudieran ser consideradas como abominación? Yo quisiera nada más citarle unas cuantas cosas para que sepamos muy claramente qué cosas son abominables.
Por favor, acompáñame al libro de Vaikra, Levítico capítulo 18, verso 22. Levítico 18, 22. Y dice ahí, no te echarás con varón, le está hablando a un hombre, como con mujer. Es abominación. Y en este sentido, amados, yo quisiera decirles que si bien es cierto, pudiéramos encontrar a hombres con cierta deficiencia hormonal que les pudiera provocar que desde pequeños tuvieran cierto amaneramiento o feminismo y que muchas veces médicamente pueden hacerle un análisis hormonal e identificar que tiene carencia de hormonas masculinas, la mayoría de personas hoy en día que practica este homosexualismo, de cometer una relación sexual ilícita hombre con hombre, muchos de ellos en realidad han llegado a esta situación básicamente porque han recibido algún abuso de índole sexual sobre de ellos. Y cuando un niño desde pequeño está siendo afectado por un abuso sexual, es muy probable que se esté determinando que a la postre este niño igualmente va a abusar. Y cuando este niño a la postre que se convierte en adulto o en joven y se convierte en un abusador, a final de cuentas estará generándose la continuación de una cadenita de abuso tras abuso. Entonces, pudiéramos encontrar a gente que tiene una deficiencia hormonal y que teniendo esta deficiencia hormonal a la postre puede ser presa por un homosexual. Segundo caso, un niño que desde pequeño fue afectado y fue abusado sexualmente. Pero también pudiéramos ver un tercer caso. Un tercer caso, aquel en el cual el hombre, después de ya no tener o encontrar una satisfacción de índole sexual y haber probado el tener intimidad sexual con muchas mujeres y haber probado diversas prácticas sexuales, ya no encuentra el deleite y el placer, ya no le son satisfactorias y por lo tanto ahora va a buscar emociones más extremas hasta llegar al punto de tener una relación sexual con otro hombre. Y por ello es que podemos ver nosotros a muchos políticos que de repente escuchamos y se dice de ellos, es que él es homosexual. ¿Y por qué? Porque su dinero, su poder les ha llevado a experimentar todo tipo de placeres sexuales de tal manera que en esta diversidad ya se permiten ellos incluso las relaciones sexuales entre los hombres. En la época de una generación previa al Mesías, cuando la filosofía estaba en auge, aquellos grandes pensadores siempre, o la mayoría de ellos, acostumbraban a acompañarse de jovencitos, los cuales les proporcionaban placeres sexuales. Entonces, esto no es nuevo, sino simple y sencillamente hoy en día se hace mucho más público, pero tratando de englobar a tres tipos de personas, unos que efectivamente tienen una deficiencia hormonal y que la ciencia los puede identificar bien, otros que han recibido un abuso, otros que habiendo ya experimentado todo tipo de placer, van en pos incluso de ello. No cabe duda que en el Eterno hay posibilidad de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque cuando es un aspecto físico hay que determinar si ese aspecto físico tiene un origen espiritual o no, es meramente físico. Pero los otros dos casos, definitivamente el segundo tiene una problemática de índole espiritual y el tercero igualmente es posible que en el Eterno encuentre una solución para esta falta que está cometiendo delante de él. Por lo tanto, amados, en el Eterno, el echarse con varón como con mujer vendría a ser un acto abominable delante del Eterno, identificado en el hebreo con la palabra toevá, toevá. Otro caso que pudiéramos encontrarnos abominable, detestable delante del Eterno, Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. Y dice la Escritura, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es toevá,
es al Eterno, tu Elohim, cualquiera que esto hace. Fíjense que la Escritura es muy enfática. El hombre no puede vestir vestiduras de mujer, ni la mujer debe de vestir vestiduras de hombre. Por ello es que, no obstante, cuando nosotros nos disfrazamos en la fiesta de Purim, está prohibido en el pueblo que el hombre ose disfrazarse por una mujer, porque esto estaría violando arteramente una mitzvah. Ahora, yo sé que el tema de la vestimenta en muchas religiones es una controversia, sobre todo porque muchas veces definen como el pantalón una vestimenta propia de hombre. Sin embargo, la historia demuestra que el pantalón en realidad tuvo sus orígenes sobre todo como una prenda de vestir para la mujer. ¿Por qué? Porque en la medida que la mujer por las guerras tuvo que salir a trabajar, debía ella de guardarse justamente, y por ello es que esta prenda le guardaba de sus partes a la mujer, y por lo tanto, de ninguna manera pudiéramos determinar que el pantalón fue una prenda creada solamente para el hombre, sino que la diferenciación que existe entre vestir un pantalón de hombre para una mujer es cuando exprofeso fue llevado a cabo y fue elaborado justamente para un hombre. ¿Sí me explico? Entonces, si el pantalón tiene corte de mujer y fue hecho para una mujer, no está incumpliendo con esta mitzvah, ¿correcto? Malo está que si la mujer entonces agarra y se pone el pantalón de un hombre o la camisa de un hombre y así sale justamente a la calle. No lo tomen a mal y puedan decir las mujeres que muchas veces van a salir de su habitación y quieren ponerse algo y agarran la camisa de su hombre, de su esposo y se lo pone. Por favor, esto no es un incumplimiento porque no es una práctica que están ustedes saliendo a la calle y arteramente están violando ello. Entonces, aquí en este sentido, amados, quiero ser muy enfático. En el judaísmo, lo que se guarda muchísimo es no seguir las modas. No seguir las modas. ¿Estamos de acuerdo? No seguir las modas. Cuando hay algo que es una moda, en el judaísmo se opta por no seguirla. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la moda estaría implicando las prácticas de las naciones que practican cosas detestables para con el Eterno. Entonces, aquí tenemos que ser muy susceptibles y tenemos que pedirle al Eterno sabiduría. Por poner un ejemplo, de repente vienen las modas en las cuales están pulseritas. Ahora pudiéramos decir, ¿es pecado? Bueno, en la conceptualización del judaísmo tradicional, por cuanto es una moda, se opta por no hacerlo, ¿correcto? Básicamente, no se viola un mandamiento, sino es un cerco para no asimilarse a las naciones. En ese sentido, hace algún tiempo cuando mi esposa me decía, mi vida, quiero ponerme un aretito en la nariz. Yo en aquel entonces, amado, pues lo primero que tuve que hacer es un alto en mi vida y decir, chin, es mi esposa. Y lo primero que me tuve yo que abocar a hacer fue justamente estudiar en las Kitvei Kodesh. Y pude encontrar cuando menos 4 vocablos hebreos que aludían justamente a ello. Y llegar a ver cómo en la práctica de nuestro pueblo, tanto los aretes en las orejas, como en la nariz, como los brazaletes, fueron accesorios de embellecimiento para la mujer. Y por lo tanto, cuando mi hijo alguna vez me dice, papá, yo quiero un arete, inmediatamente le digo, no. Y la razón que hay detrás de ello es por una. ¿Cuál? Que es una práctica de las mujeres. ¿Correcto? Rab Shaul lo mismo enseña al respecto de que uno de nuestros hijos quisiera tener el cabello largo como una mujer. ¿Por qué no se debe de hacer? Por lo mismo, porque sería una práctica normal en las mujeres. Entonces, en aquella ocasión yo me puse a investigar, vi que no había ninguna transgresión y desde luego que mucho tenía que ver con la cultura en la cual se vivía y que en aquel entonces yo todavía me metí en varias páginas del judaísmo tradicional para investigar los puntos de vista de los rabinos. Y los rabinos en aquel entonces, todas las páginas que yo consulté al menos fueron 3, en donde muy certeramente le decían a respuesta exprofesa, ¿puedo, rabí?
y el rabí le decía, ¿vas a escoger este accesorio y este accesorio es una moda y la forma es una de moda? No, no puedes. Y le volvió a responder la mujer, rabí, pero si el accesorio particularmente no está a tono a la moda que se está empleando, ¿se puede? El rabino le decía, sí, sí puedes. Es definitivo que esto no nos da a nosotros el permiso para hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos de entender que existe una autoridad siempre sobre nosotros y por lo tanto les hemos enseñado. Si una mujer viene y me dice, rabí, ¿yo puedo? La respuesta es siempre y cuando le preguntes a tu papá. Si tu papá te da permiso, hazlo. ¿Qué sucede si viene una mujer? La respuesta es, si tu marido le parece, hazlo. Si no, entonces no lo hagas. Hace 15 días un rabino me habla y me dice, oye, fíjate que tengo una situación. Me están preguntando la hija de un doctor esto y esto y esto y esto, y su papá dice que no, y lo que sea. Y me dice, yo sé que tu mujer tiene uno. Y le digo, sí, efectivamente. Me dice, no te preocupes porque en el judaísmo, dice él, esto no es una prohibición. Dice, ¿y qué es lo que tú enseñas? Y le digo muy claramente, la hija, pídale permiso al padre, la esposa, pídale permiso al marido. Pero es definitivo que el contexto de las modas y de las situaciones siempre trastocan nuestro entorno y nuestra vida. Por ello es que hay que entender en dónde está la línea delgada entre lo que vendría a ser la libertad que tenemos en el Eterno y la prohibición de llevar a cabo algo en nuestra propia vida. En aquel entonces, amados, yo tuve que decirle a mi esposa, pues bueno, algo de lo que nos hemos nosotros guardado ha sido justamente de no ser mal testimonio para las personas. Pero también detrás de este mal testimonio también implica también nuestra libertad. No sé si me explico. También está nuestra libertad. Y esta libertad igualmente la hemos tratado de cuidar de una manera muy importante mi esposa y yo, porque es muy susceptible los límites comunales o los límites de nuestro entorno nacional o de las modas que vivimos, y son tan susceptibles de incurrir en una falta, pero también de privarnos de libertades que el Eterno nos da la posibilidad de vivir. Por ello es que yo lo único que les puedo recomendar es que ustedes cada paso que den, estúdienlo, verifíquenlo, pregúntenlo a su autoridad, y aquellos que me están escuchando, por favor, pregúntenle a su autoridad si esto es correcto o no es correcto llevarlo a la práctica. Es definitivo que hay algo que siempre le ha merecido a nuestro pueblo, y basta leer el libro de Shir HaShirim, en el cual a la mujer le es propio los adornos y la forma de embellecimiento, a través de pinturas, a través de accesorios, a través de cosas que le harán diferente a lo que vendría a ser un hombre. Y esos accesorios y esa forma en la cual la mujer puede estar viviendo, mucho depende de sus gustos y de los gustos de su marido. ¿Sí estamos de acuerdo? Es esa la libertad que nosotros tenemos, y algún día quisiera compartirles un poco más a detalle con capítulo y versículo, pero aprovecho por mencionar simple y sencillamente un poco de esto que les estoy mencionando. Otro aspecto abominable de Barín capítulo 25 verso 16. Porque todo el que hace estas cosas, ¿qué cosas? Dice ahí, el que comete fraude es una abominación para el Eterno, tu Elohim. ¿Qué es fraude? La licenciada Mabe me dio una definición muy larga, pero voy a repetirla literalmente. Ahí sí. Es obtener un lucro indebido como consecuencia de la ignorancia que se encuentra en la persona. Un lucro indebido. De tal manera que dice la Escritura, porque todo aquel que hace estas cosas, todo aquel que comete fraude es una abominación para el Eterno, tu Elohim. Ahora, vean Proverbios capítulo 20, verso 23. Dice Mishlech 20:23. Las pesas falsas son una abominación al Eterno, y la balanza de engaño no es algo bueno. Entonces, el fraude, al estar obteniendo un lucro indebido, esto es, como consecuencia de actuar injustamente, cualquier práctica que tenga que ver con esta injusticia y con obtener un beneficio de hacer una injusticia es algo mal visto por el Eterno, ¿correcto? Y es abominable. O sea,
Punto. El que tengas tú una pesa y en lugar de dar kilos, ¿qué des gramos? Estarías incurriendo en una falta. El día de ayer yo le estaba platicando varias historias de Rabbi Meir, conocido como Hofetz Haim, que yo sé que seguramente muchos de ustedes la han escuchado, pero hubo otra que ahorita me acuerdo y me llamó la atención. Decía este varón Hofetz Haim de ilustre memoria, el cual compiló las reglamentaciones de lo que se le conoce como la Lashon Hara, de esta serie que nos ha venido compartiendo Mabe, y dice que él un día puso una tienda, y en esta tienda, como él ya tenía una honra, un honor ganado por las personas, habiendo varias tiendas en la comunidad, todos iban a comprarle a la tienda de Hofetz Haim. Y como él se dio cuenta que todo el pueblo iba y le compraba solamente a él, quitó la tienda. Y dijo, ¿por qué? Para no afectar los bienes de los demás. Y siempre fue un hombre que en su prudencia y en su humildad y en su acto de justicia trató de salvaguardar a la comunidad. Así que, amados, si vamos a hacer un trabajo, lo tenemos que hacer bien. Cualquier cobro injusto, amados, es abominable y lo que nos estamos acarreando es maldición. Ahora, la pregunta es, ¿la maldición podemos verla inmediatamente o la podríamos ver a la postre? ¿Cuándo la podríamos ver? De los dos tipos, ¿verdad? Inmediatamente o lo podríamos ver después. ¿Cuántas veces ustedes han encontrado a gente que ha actuado mal durante toda su vida y que a la postre, cuando ya es grande de edad, dolores inimaginables que experimenta? Enfermedades terribles que puede esta persona estar experimentando, y no con ello va a pagar su culpa, sino simple y sencillamente consecuencias se tienen, unas inmediatas, otras a futuro, pero definitivamente, amados, nosotros que somos hijos, cuando estemos delante de la presencia del Eterno, ¿qué cuentas daremos? Y esto es lo importante, que esto está escrito para nosotros, para que no caigamos en ello. Todos nosotros somos susceptibles de caer en situaciones semejantes. Entonces, por favor, cuidémonos. Cualquier ganancia deshonesta como consecuencia de aprovecharnos de las personas es algo abominable, punto. Algo detestable. Otra causa abominable, por favor. Proverbios 12:22. Mishlech. Dice, los labios mentirosos son abominación al Eterno. Los labios mentirosos son abominación al Eterno, pero le agradan los que actúan en verdad. Uno de los más grandes males que vivimos hoy en día, amados, no cabe duda que es la mentira. La mentira es un gran pasatiempo, un gran hobby actual, en el cual nos resulta muy sencillo poder decir, es que Rabí, no llegué porque, y ponemos cualquier pretexto de por medio, y cuando ese pretexto no está honrando a la verdad, es abominable delante del Eterno. Es abominable. Cualquier cosa que no honra a la verdad está siendo abominable. Entonces yo les he dicho una y otra vez, amados, debemos de ser intransigentes con nuestros hijos. Una mentira, amados, y es inmediato una reprensión. Una y otra vez yo le he dicho a mi hijo, fíjate bien, que cuando yo te pregunto, yo no tengo que decirte delante del Eterno, yo no tengo que pedirte a ti una constancia de lo que me estás diciendo, porque lo que tú me dices, yo estoy confiando en que es verdad. Pero ay de ti el día en el cual yo te encuentre en una mentira, porque esa mentira lo que me va a provocar a mí es que te tenga desconfianza. La confianza cuesta mucho tiempo ganársela, y esto puede, en la medida que la persona no honra esa confianza, perder esa confianza en un solo instante. Así es que nosotros como padres amados, ¿cuántas veces podemos ser susceptibles a nuestros hijos a engañarlos? Yo he visto muchos ejemplos. Tienes a tus hijos pequeñitos y te quieres ir con tu marido al cine y le dices a tu marido, a tu hijo, espérate, voy a ir con tu papá aquí a la tienda, y los dejas con alguien encargados. Eso es mentira, ¿verdad? Es mentira. No vine a la Keilah porque me enfermé, mi estomaguito me dolió. Y bien es cierto, esto puede ser algo perfectamente bien justificable. Pero si la causa fue porque no tenías ganas y dijiste de tu boca que estabas enfermito y tu pancita te dolía, eso es una mentira. ¿Estamos de acuerdo?
Aquí lo que sucede es que al respecto de la mentira, como el mundo lo enseña y frecuentemente se practica, es muy normal encontrarnos a nosotros en mentira, en cosas que tal vez no nos estamos dando cuenta necesariamente. Entonces, yo les digo una cosa, como padres, ¿qué tanto nuestros hijos nos conocen como que hablamos verdad? Y nuevamente, el reto, sobre todo, está cuando nuestros hijos ya adquieren un poquito de uso de razón, ¿verdad? A ver, un buen ejercicio, pregúntenle a sus hijos, ¿no? Pregúntenle a sus hijos, ¿alguna vez me has encontrado a mí en una mentira? ¿Verdad? A tus hermanos, a tus familiares, a tus amigos. Y cuando no estamos honrando a la verdad, es definitivo que a quien estamos honrando es al padre de mentira, y este es a Satán. Pero amados, todos somos susceptibles de caer. Y por ello es que a una misma convivencia nos debe de dar justamente la posibilidad de escuchar y de que si tal vez una persona está incurriendo en una mentira, que pueda aprender cómo no estarla llevando a cabo. Otra cosa abominable delante del Eterno. Devarim capítulo 14, verso 3, y a esto se refiere justamente a los animales que son prohibidos. No comerás nada que sea abominable, y el contexto justamente habla de los animales prohibidos. Hace como 15 días estaba yo sentado con una persona que vino a este camino hace 14 años, y nos platicaba que después de haber venido a este camino, dice que él guardó el Shabbat y guardó muchas de las cosas, pero que una de las cosas que más le costaba trabajo era dejar las ricas carnitas y el chicharrón. Y dice que de repente se levantaba, tomaba su coche y se iba sin desayunar, ya iba manejando y de repente veía que en la orilla de la carretera vendían un rico ceviche. Y decía que se volteaba y le decía, Eterno, pero no me vas a dejar sin desayunar, ¿verdad? Y entonces se orillaba y se comía su rico ceviche, sus camaroncitos, animales rastreros que comen la podredumbre del mar. Y entonces él decía que fueron varios los años que le tomó dejar esto. Y cuántas experiencias, amados, de alguna vez algunos que les ha tocado vivir que han cometido el error de comer poquitito porque dicen, voy a probarlo, y después tremenda enfermedad que les provoca su desacato. Yo he escuchado de muchos testimonios a los cuales les ha sucedido esto. O sea, de repente dicen, poquitito, y la reacción que provoca en su cuerpo. Pero a final de cuentas, amados, comer cualquier cosa prohibida es una abominación para el Eterno. Está escrito. Otra cosa abominable, Proverbios 16:5. Abominaciones al Eterno todo altivo de corazón. De ninguna manera quedará impune. Abominaciones al Eterno todo altivo de corazón. ¿Y cuándo llega la altivez al hombre o a la mujer? Amados, cuando nos sentimos, sí, superiores, pero ¿qué más? Mejores, ¿qué más? Perfectos, pero ¿qué más? Suficientes, ¿verdad? Suficientes. Cuando nos sentimos más, y detrás de ello, amados, esta altivez lo que provoca es que a la postre, tarde que temprano, pudiéramos nosotros incurrir en que esto sea visto de forma abominable. Y nuevamente, amados, cualquiera de nosotros somos susceptibles a que nos acontezca, ¿verdad? Y ya les he platicado yo mi momento de altivez de corazón y cómo lo viví, cómo tuve que arrepentirme de una manera terrible, y no me dejará mentir una y otra vez en el transcurso de mi servicio al Eterno, que me volteo yo ante mi esposa y le digo, mi vida, ¿tú consideras que se me ha subido? Y no saben ustedes, o sea, de continuo le pregunto. Y de continuo le pregunto porque a final de cuentas, cuando ya te empiezas a elevar, no te das cuenta. Y cuando ya te empiezas a elevar y no te das cuenta, es definitivo que te tienes que caer. Y entre más alto llegues, más alta será la caída. Y no me va a dejar aquí mentir mi esposa que está presente. Cuántas veces a lo largo de estos años, una y otra vez le pregunto, mi vida, ¿te parece esto, lo otro? Porque una cosa es definitivo. Rab Shaul dice muy claramente, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Y en el momento en el cual nosotros osemos sentirnos los mejores, amados, será el momento en el cual tristemente nuestro servicio al Eterno ya no se nos recompense.
¿correcto? Ya no se nos recompensa. Entonces, cualquier cosa que pudiéramos tener, una casa, bienes, conocimiento, amados, siempre tenemos que reconocer es el Eterno en todo y el todo. Y cada vez, amados, cada vez, y se los digo de corazón, sabiendo que tengo aquí el Eterno de testigo, cada vez que tengo que sufrir algo injustamente por el servicio que yo doy al Eterno, lo único que volteo al Eterno y le digo, Padre, no soy merecedor ni siquiera de sufrirlo, pero si tú me das el privilegio de sufrirlo injustamente, Abba, aquí estoy, aquí estoy. Entonces, una y otra vez, y estas muchas veces vienen a ser mis pildoritas, y así las considero yo, mis pildoritas como para que, ¿cómo se llama? Muchas veces el servicio en el Eterno, el reconocimiento de las personas, no vengan a la postre a provocarnos un sentimiento nefasto como el ser altivo. Muchas veces el sufrir incluso injustamente, como que viene a ser la forma en cómo el Eterno utiliza esto para contrarrestarnos y saber que a final de cuentas, nada somos. Y si el Eterno nos da el privilegio de servirles, amado, en tu profesión, en el Eterno, en la economía, a final de cuentas, todo procede de Él, ¿verdad? Baruch Hashem, todo procede de Él. Y tan solo yo estaba recordando ahorita, ¿cuántos años tienen ustedes? Mire, aquí, 1.5 años. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuántas bendiciones pudiéramos apreciar que les ha dado a ellos y a cada uno de nosotros? ¿Verdad? Un coche nuevo, ¿verdad? Coche nuevo, ¿qué más? Trabajo, enormes bendiciones. A cada uno de nosotros detrás de todas las bendiciones que nos ha dado. Pero ahorita yo le preguntaba a Miri porque estando haciendo el rezo, amados, esto es algo que les exhorto y les insto a cada uno de ustedes. No cabe duda que si hay personas que se han destacado durante todo este tiempo por alabarle al Eterno con todo su ser, ha sido Miri y Roé Joel. O sea, y todos los que estamos aquí somos testigos de ello. Que si ha habido alguien que se ha destacado en su físico, en su boca, en su corazón, en cantarle con todo su ser, ha sido ellos. Y cualquiera de nosotros pudiéramos testificarlo, ¿verdad? Pero lo que ha provocado este deseo de ellos de hacerlo, a final de cuentas les ha redundado en bendición. Ahora, yo pudiera preguntar a cada uno de los que estamos aquí, ¿hay algo en el cual nos podamos destacar en medio de la congregación en algo? ¿Habrá algo que pudiéramos cada uno de nosotros destacarnos? Y que a la postre pudiéramos decir, en esto que yo me destaco sobre todos los demás, a final de cuentas encuentro una bendición de parte del Eterno. Entonces, yo les insto, amados, sobre todo a las mujeres, que sigan haciendo el esfuerzo de esmerarse en los rezos. Amados varones, mujeres, por favor, cántenle al Eterno con todo su corazón. Es como llevarle serenata a la novia, ¿verdad? Pero llevarle canciones que le gustan. En este caso se lo estamos dando a nosotros, a nuestro novio, a nuestro amado, al Eterno. Y estos cánticos que salen de nuestra boca, amados, teniendo voz o no teniendo voz, pero haciéndolo de corazón, con esmero, no con flojera, no con desidia, sino con, de veras, amados, con el corazón, estará marcando la diferencia. ¿Por qué? Porque el Eterno nos recompensará tarde que temprano nos los recompensará. Entonces, si te cuesta trabajo con tu esposo, que tal vez dices, es que cántale, y no le canta, bueno, pues cántele la esposa, y a final de cuentas, eso suplirá. Cuando el marido puede voltearse a decir a la mujer, cántale, como en mi caso, en el caso de mi esposa no se le da mucho el canto. Ella dice que esto nunca ha sido del todo para ella, pero se esmera, pero no puede levantar la voz porque simple y sencillamente no tiene buena voz. Entonces, me esmero en cantar por ella. Pero asimismo, esas carencias que se suple uno con otro, amados, da a la postre, créanme que da a la postre bendiciones. Desde que estamos en este camino, ¿cuántas bendiciones podemos nosotros contabilizar, grandes y pequeñas? Amados, el Eterno es bueno. Adonai Tov, ¿verdad? El Eterno es bueno. Y nuevamente, ¿no?
Tiempo faltaría hablar de todos los que están aquí y hemos visto su vida en progreso. Coches que les han regalado, coches que han estrenado uno y otro, casas y coches en muy poco tiempo. Y las cosas materiales al final de cuentas son lo de menos, pero aquí lo importante es que nuestras necesidades el Eterno las suple. El Eterno es bueno. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran viajar a México igualmente para servir? Y tal vez pudieran decir, es que no tengo coche, o mi cochecito no llega del todo. Pues pídanle al Eterno un coche. Yo les puedo decir que esa fue mi petición al Eterno y se las he platicado. Yo le decía, Padre, o sea, dame un coche para servirte, y me da un bochito. ¿Verdad? Un bochito. Ya andaba yo en mi bochito y yo decía, Padre, pero quiero ir más lejos. Dame un coche mejor. Y teníamos muy poquito tiempo de casados y en aquel entonces me dio un coche que no estaba de acuerdo a mis posibilidades. 2 años de que había salido nuevo de la agencia, no lo tuve yo, fui el segundo. Pero en aquel entonces y después de estar poco tiempo de casado, un coche de 2 años de uso, híjole, para mí era algo increíble. Yo decía, Padre, este es tu coche. Y ahora las bendiciones que el Eterno nos da, y digo, Padre, esto es tuyo, punto. Se acabó, que se suban los que quieran, ¿verdad? Porque ahí está, y son para el servicio del Eterno. Yo le decía a mi hijo, ¿cuál crees que coche que haya disfrutado yo más? ¿El primero o el último? El primero, desde luego, esa fue la mayor alegría. Y en la medida que han venido los demás, menor, ¿verdad? Y sí, alegría, y sí, gusto, y sí, gratitud al Eterno, pero menor. ¿Cuántos coches estrenaste, Shimeón? Ni siquiera los puedes contar, ¿verdad? Detrás de ello, amados, bendito el Eterno que nos da la posibilidad de estar con Él. Aleluya. El Eterno es bueno. Otro, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la Torá, hasta su oración es abominable. Fíjese qué tremendo versículo. El que aparta su oído para no oír la Torá, la instrucción, la ley, hasta su oración es abominable. Y por ello, cada enseñanza, cada cosa, amados, es para nosotros. Es para nosotros. En lo individual y no para el que tenemos al lado. Siempre, amados, cuando escuchemos una enseñanza, yo les he enseñado y he tratado de llevarlo a cabo en mi vida, y el Eterno, creo hasta ahorita no le he fallado, en el cual le he pedido al Eterno privarme alguna vez de tomar una enseñanza que vaya dirigida a una persona. He tratado de nunca utilizar este lugar para dirigir algo y decirle a Chana lo que quisiera decirle a Juana, y así he tratado de enseñar a la gente que el Eterno ha permitido que sea instruida. ¿Y por qué, amados? Porque sé que la palabra del Eterno es veraz y que tiene su destino, y que cualquiera que sea la enseñanza, yo de repente salgo y le pregunto a mi esposa, ¿cómo estuvo la conferencia? Más o menos. Y cuando me dice eso es cuando más me esmeré. Y luego salgo y le digo, ¿cómo estuvo la conferencia? Bien buena. Y yo casi digo, sí, pues en esta no me esmeré tanto. Y casi siempre es una constante. No me esmero tanto y me dice muy buena. Me esmero y me dice, Entonces, amados, cualquiera que incurriera en el error, de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, Proverbios capítulo 28, verso 9, y dice nuevamente que incluso la oración el Eterno no la va a escuchar cuando nosotros apartamos nuestro oído de la Torá. Si se dan ustedes cuenta, amados, esta petición que le estamos haciendo al Eterno en oración, y aquí no lo había constatado, pero se refiere a tefilá. Este versículo es tefilá. Esto es cuando la oración estructural, de estructura y de carácter sagrado, que es la tefilá, que es la que viene en los sidurim, leámoslo. Incluso la tefilá, la que viene en los sidurim, vendría a ser abominable al que aparta su oído por no escuchar la Torá. Entonces, cuidémonos, amados, de tratar de poner siempre la Torá a nuestros zapatos, a nuestros pies, y siempre a cada uno de nosotros aplicárnosla. Ya casi estamos terminando. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 3. Otra cosa abominable.
Dice, presta con usura y cobra intereses, este no vivirá en modo alguno de haber cometido todas estas abominaciones, morirá sin remedio y su sangre recaerá sobre él. Aquella persona que presta con usura y cobra intereses es abominable para el Eterno. Pero tengo que puntualizar, esta es la Torá para los hijos. Si una persona que es hijo presta con intereses a alguien que es hijo, es para él este versículo. Pero es permitido cuando alguien del pueblo presta con intereses a alguien que no es del pueblo. ¿Correcto? Es un pecado vender carne taref, no permitida, a alguien que es pueblo, pero es permitido venderla a alguien que no es pueblo. ¿Correcto? Entonces, ojo, solamente esta abominación recae cuando estamos prestándonos con interés entre nosotros, como ajim. Y les reitero y les insisto, amados, viendo intereses en medio de la Keilah o viendo intereses para con la comunidad, amados, sigámonos ejercitando. Si tienes un poquito de dinero y ves que hay una necesidad, por favor, tendemos que seguirnos ejercitando en dar. Ya bien sea que la persona que la reciba lo sepa o que utilicen como un intermediario o cualquier siervo para que lo dé y que nunca sepa la persona de quién lo recibió. Entonces, esta es otra abominación. Y ya por último, Proverbios 6:16. Ahí enlista varias abominaciones. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿correcto? Y aquí, amados, me resulta muy interesante lo que mi esposa me decía. Ella me decía algo que yo creo que es una verdad. Y decía que verdaderamente uno de los aspectos que denotará para con la gente de afuera que el Eterno está haciendo la obra entre nosotros es cuando podamos convivir gente que tiene dinero con gente que no tiene dinero. ¿Correcto? Entonces, gente que tiene dinero contra gente que no tiene dinero, lo que nos dará es que los que tienen no verán por encima del hombro a los que no tienen y los que no tienen se sentirán bien recibidos por los que tienen. ¿Correcto? Es de tal manera que la gente que el Eterno acerque, teniendo o no teniendo dinero, si hacemos distinción, estamos incurriendo en esto. Ojos altivos. Dice, 1, ojos altivos. 2, verso 17, la lengua mentirosa, ya lo abordamos. Otra, las manos derramadoras de sangre inocente. Este tipo de advertencia que nos da la palabra del Eterno, la tenemos que llevar, como lo hacen los jajamim, en un sentido mucho más amplio, porque cualquiera de nosotros pudiéramos decir, yo no mato. ¿Sí me explico? Ok, no matas, pero cuando estás inculpando a alguien que es inocente, estás incurriendo en esta falta. ¿Sí me explico? Cuando te volteas y le dices a tu maestro algo en contra de tu compañero y esto no es verdad, estás incurriendo exactamente en la misma falta. ¿Correcto? Estás inculpando a alguien que no tiene necesariamente la culpa. O es también normal encontrar cuando muchas veces para un justificante ante la Keilah ponen de pretexto al marido o ponen de pretexto a la mujer. Es que él no se levantó o es que ella no hizo. Y esto también son justificantes los cuales están incurriendo también en esta falta porque son gente inocente a la cual se les está inculpando. ¿Ok? Cuidémonos. Verso 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Correcto? El estar siempre previendo los acontecimientos con el objetivo de sacar una ventaja y además perjudicar al prójimo. Verso 18. Los pies presurosos para correr al mal. Esto es, que te hablan y dicen, oye, ¿no vas a ir al rezo de Yom Rishon? Ay, no, es que prefiero dormir. Y de repente te hablan, oye, ¿qué te parece si vamos al cine al mediodía? Ah, sí, vamos. Y entonces, para ir al cine, sí te levantas, y para venir al rezo, no te levantas. Entonces, aquellos que se levantan presurosos para correr al mal, cuidado. Verso 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El testigo falso, bien, y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, si los enumeramos, 1, los ojos altivos, 2, lengua mentirosa, 3, las manos derramadoras de sangre, 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos, 5, los pies presurosos para correr al mal, 6, el testigo falso que habla mentiras, 7, el que siembra discordia entre los hermanos. Siempre preguntémonos, amados, tal cual lo ha comentado en las reglamentaciones Mabe de la Shon Hará, ¿por qué nos dice lo que nos dicen las personas? Y cuando estemos haciendo esta pregunta,
Nuevamente, ¿por qué me está diciendo lo que me está diciendo? Muy probablemente descubramos el fin y lo que convenga será siempre alejarnos. Desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila. Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.